Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir cómo hacer un cereal saludable en casa. Esta receta pertenece a la serie Hazlo en Casa. Ahora últimamente con las etiquetas que ponen en ciertos productos, las etiquetas negras de cuánto azúcar contienen, si tienen exceso de grasa, todo eso como que hacemos más conciencia de lo que estamos consumiendo. Y el cereal no es la excepción. Entonces les quiero compartir aquí una opción saludable, muy rica, que espero que les guste mucho. Tiene muchísimas variables, lo pueden hacer de muchísimas formas. Ahorita yo les voy a dar todas las formas en que lo pueden hacer. Espero que les guste mucho la receta y vamos a comenzar ya. Bueno, primero voy a comenzar platicándoles de los cereales que van a componer nuestro cereal, valga la redundancia. Primero tenemos uno de los más básicos, que es avena. En este caso yo quiero hacer el cereal gluten free, por lo tanto compré avena certificada gluten free. Ustedes pueden comprar de la avena que ustedes quieran. En caso de no tener problema, pueden comprar de la que ustedes quieran. La segunda opción que le voy a agregar es quinoa inflada. Esta quinoa es diferente a la quinoa que se usa para cocinar, la que hay que cocinarla. Esta ya viene inflada y esta tiene un rico sabor y le aporta mucha textura a nuestro cereal. Después voy a agregar arroz inflado también. Este está completamente natural. Voy a agregar amaranto. Aquí en este caso el amaranto que compré es amaranto tostado. Entonces ya no lo voy a poner a tostar con los demás ingredientes. Si compran amaranto natural, lo pueden perfectamente bien poner a tostar. Ahorita yo les voy a explicar todo el proceso. Y también tengo aquí este cereal, que este sí es cereal comercial, que es el cereal ese de tiritas muy famoso, el All Bran. Y este cereal se lo voy a agregar si queremos aportar algo de fibra. Pero ese cereal, como es de trigo, ya no formaríamos un cereal gluten free. Entonces yo lo que hago, se lo saqué aquí como opción para que ustedes lo vean, pero lo que les quería explicar es esto. Yo voy a hacer mi cereal con estos ingredientes, no le voy a poner porque yo quiero hacer mi cereal gluten free. Pero si ustedes no les importa lo gluten free, le quieren agregar algo más de fuente de fibra, lo que pueden hacer es que después, ya que esté el cereal listo, le pueden agregar un poco de este cereal. Este cereal yo lo considero de los más saludables que hay, está hecho con mucho salvado, tiene muchísima fibra, entonces es una excelente opción. También, ¿qué más pueden agregar aquí? También pueden agregar salvado de trigo, también es súper buena opción. Y como les comenté, el amaranto natural o tostado, como ustedes prefieran. Entonces, estas son las opciones que vamos a manejar de cereales. Pueden hacerlo de pura avena y arroz inflado, o de pura avena, o de puro amaranto. O sea, ustedes jueguen con eso y hagan sus propias versiones según sus gustos. Ahora, de frutos secos, ¿qué voy a agregar? Voy a agregar almendras que están en lajas. Voy a agregar también nuez en corazones. Voy a agregar cranberry o arándanos. Y voy a agregar también lajas de coco. Aquí es bien importante que cuidemos estos ingredientes y que veamos cuáles se pueden tostar y cuáles no. Por decir, en este caso, yo voy a tostar lo que es la almendra y lo que es la nuez, porque van a adquirir mucho sabor, mucho más rico y lo van a potenciar. El cranberry no lo voy a meter a hornear o a tostar porque se me va a endurecer. Lo mismo si ponen pasas, tampoco las pongan. También pueden poner platanitos de esos que vienen como deshidratados, fritos, también pueden agregar eso. Pueden agregar orejones de chabacano, pueden agregar piñitas, hay unas piñitas cristalizadas y también kiwi y papaya cristalizada así en chiquito también. Cualquiera de esos los pueden agregar. Yo la verdad en cuestión de frutas sí prefiero agregar fruta fresca, ya sea frutos rojos, unos cuadritos de mango o lo que sea, pero fruta fresca. Y el coco hay dos opciones. El coco tradicional que viene así rallado finito, podemos poner ese, o en este caso yo estoy poniendo estas hojuelas de coco que le dan mucho más vista.
y es rico toparte así con la hojuela. En este caso, estas hojuelas tampoco las voy a meter al horno porque doran mucho y no quiero que se me tuesten. Así como están ya ligeramente tostaditas, están súper bien. Entonces voy a reservar aquí a un lado lo que no voy a meter a tostar, que va a ser el coco, el cranberry o arándano y el amaranto, que ya lo tengo tostado. Entonces aquí pueden jugar con muchísimas variantes, pueden agregar pistachos, pueden agregar nuez de la India, macadamias, avellanas, lo que ustedes quieran, ¿sí? O sea, siéntanse libres de agregar lo que ustedes quieran. Y en cuanto a semillas, voy a agregar aquí dos tipos, voy a agregar linaza y voy a agregar semilla de girasol. Pueden agregar las semillas que quieran, también pueden agregar chía, pueden agregar ajonjolí, las que ustedes quieran y en la cantidad que ustedes quieran. O sea, la verdad es una receta que se presta mucho a que ustedes hagan cambios y hagan variantes y hagan al final de cuentas lo que es su cereal favorito. Entonces, voy a iniciar poniendo aquí en un bowl todo lo que se va a tostar, que es la quinoa inflada, avena y arroz inflado. Voy a agregar también la nuez, estas son las almendras y la nuez. La nuez la pueden agregar en corazón, la pueden agregar también en pedazos como ustedes quieran. Voy a agregar aquí mis semillas de linaza y también mis semillas de girasol. Y voy a mezclar esto súper bien a que se mezclen todos los cereales y los frutos secos. Una vez tenemos mezclados nuestros cereales, los vamos a reservar. Y voy a hacer aquí una base, que esa base es en la que vamos a envolver todos estos cereales y frutos secos para que adquieran un dorado muy rico y también sabor y se queden perfectamente bien tostados y queden crujientes. Entonces vamos a agregar 2 claras de huevo, que la clara de huevo le va a aportar también proteína a la preparación. Y vamos a agregar aquí 1/4 de taza de aceite de coco. Y aquí en este caso yo lo voy a saborizar con canela. Ustedes pueden ponerle lo que quieran. ¿Con qué lo pueden saborizar? Con cacao, también con cacao orgánico. Le pueden poner la mezcla de Golden Milk, que por aquí la encuentran también en el canal. Por aquí les dejo un enlace. El Golden Milk está hecho con jengibre, con cúrcuma, con canela y la verdad es una mezcla que tiene poderes antioxidantes increíbles y desinflamatorios, también es antiinflamatoria, por así decirlo. Entonces también le pueden poner aquí unas cucharadas de Golden Milk y mezclar y ya su cereal va a ser sabor Golden Milk. También le pueden agregar especies de hacerlo tipo chai, tipo té chai, que sería canela, cardamomo, jengibre, tantito clavo. También le pueden agregar cacao y hacerlo como de chocolate. Si lo quieren hacer un poco goloso para los niños, una vez que esté listo pueden agregar también un poquito de chispas de chocolate, pero ya que esté fuera del horno y también les va a quedar muy rico. Entonces yo en esta ocasión nada más lo voy a saborizar con canela. Voy a agregar aquí una cucharadita de canela y voy a endulzarlo. Voy a endulzarlo con stevia en gotas. Ustedes pueden utilizar aquí monk fruit o pueden utilizar azúcar normal, o sea, lo que ustedes quieran. A mí la stevia líquida me gusta mucho y la voy a utilizar. Voy a ponerle aproximadamente para esta cantidad 2 goteros. 2 goteritos y voy a revolver muy bien a que se integre la canela y se integre la stevia. Y voy a verter esta mezcla aquí. Y voy a envolver muy bien todos mis cereales en esta mezcla. Necesito que todo quede muy bien humedecido. Una vez que ya tenemos toda nuestra mezcla lista y queda muy húmeda, o sea, si lo tocamos está humedito, se pega. En ese punto ya todo está muy bien hidratado. En ese punto vamos a verter aquí sobre nuestra charola toda la mezcla. La vamos a extender con mucho cuidado. La charola tiene un papel de horno en la parte de abajo, nada más para proteger un poquito.
Y una vez que ya lo tenemos listo, lo vamos a llevar al horno. El horno lo tengo precalentado a 170 grados centígrados. En esta ocasión lo tengo un poquito más bajo de lo normal y lo voy a cocinar ahí por 10 minutos. Pasados los 10 minutos lo voy a sacar, lo voy a remover y lo voy a cocinar entre 5 y 10 minutos más. Entonces, vámonos ya para el horno. Pasados los primeros 10 minutos, como les comenté, vamos a sacar y vamos a remover un poquito nuestros cereales para que la parte de abajo, si todavía sigue húmeda, salga hacia arriba y ahorita termine de dorarse todo muy bien. Y lo vamos a llevar más o menos entre 5 y 10 minutos. Hay que estar muy pendientes para que no se vayan a dorar de más. Entonces vámonos para el horno. Una vez que ya está nuestro cereal fuera del horno, en este punto vamos a empezar a agregar los demás ingredientes que no horneamos, que son los arándanos. También vamos a agregar el amaranto y el coco. Y vamos a mezclar todo súper bien a que se integren todos los ingredientes. Y una vez que nuestro cereal ya está frío, lo guardamos en un contenedor hermético de preferencia para mantenerlo crujiente y en buen estado. Entonces ya nada más nos queda servirlo para disfrutar. Este sí lo van a tener que servir con cuchara. También lo pueden poner en un contenedor de plástico de esos de cereal. No se pueden imaginar, se me está haciendo agua la boca. ¡Qué delicia! Y miren nada más qué delicia de cereal. Y lo más importante es que no contiene gluten. Es ideal para las personas que tienen intolerancia al gluten. Y le vamos a agregar leche de avena, que también encuentran aquí la receta en el canal. Es una leche súper rica y va súper bien con esta delicia de cereal. Entonces, así no me queda nada más que, como siempre, invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.